Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Química. El día de hoy vamos a ver el tema número 2, la materia. Cuando hablamos de la materia, chicos, nosotros hemos escuchado alguna vez que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Por eso todo lo que constituyen los cuerpos del espacio, como los planetas, todos los cuerpos celestes, ellos también van a estar constituidos de materia, ¿sí? Entonces, la materia va a tener la característica que presenta masa y volumen. Y de acuerdo a Albert Einstein, nosotros vamos a tener dos tipos de materia, porque dice que la materia va a estar en constante transformación. Y vamos a tener la materia condensada y la materia dispersa. Cuando hablamos de la materia condensada, es aquella materia que va a tener masa y volumen. Por ejemplo, todos los objetos que nosotros podemos ver, ¿sí? Eso vienen a ser materia condensada. Y materia dispersa es aquella materia que no tiene ni masa, no tiene ni volumen, pero posee energía, como por ejemplo los rayos solares, las ondas del sonido, etcétera. Ellos van a ser constituidos como materia dispersa. Ahora también nosotros vamos a tener que la materia va a estar clasificada en propiedades, ¿no? De acuerdo a sus propiedades. Y de acuerdo a eso vamos a tener las propiedades generales y las propiedades específicas. Cuando hablamos de las propiedades generales, como su propio nombre lo dice, es de forma general. Y cuando hablamos de propiedades específicas, es para un tipo determinado de materia. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Tenemos por acá materia. Habíamos dicho que es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Y qué tiene? Tiene masa y volumen. Y volumen. Ahora, de acuerdo a Albert Einstein, ¿sí? Vamos a tener que la materia es condensada y la materia es dispersa, ¿no? Porque ustedes seguro alguna vez han escuchado esta ley en la cual dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ella está en constante transformación. Entonces, materia condensada, vamos a poner, habíamos dicho que la materia condensada ya presenta masa y volumen. Ahí está, ¿sí? Presenta masa y volumen. Entonces, habíamos dicho, punto seguido, por ejemplo, vamos a tener en la naturaleza el aire, el agua, las rocas, etcétera, ¿no? Todo lo que nosotros podemos tocar ya que tiene masa y volumen. Y cuando hablamos de la materia dispersa, no presenta masa ni volumen. Solo, vamos a poner ahí, solo tiene, o mejor dicho, solo, vamos a poner así, presenta. Solo presenta energía. Punto. Por ejemplo, vamos a tener dos puntos a la luz del sol, las ondas del sonido, etcétera. ¿Sí? Entonces, materia condensada y materia dispersa. Ahora, vamos a tener las propiedades de la materia, chicos. Van a ser dos. Vamos a tener a las propiedades generales o también son llamados o
extensivas. ¿Sí? Y cuando hablamos de las propiedades específicas, son también llamadas intensivas. O algunos autores también las llaman particulares. ¿Ya? Ahora, rápidamente vamos a ver cada una de estas propiedades, tanto de las generales como de las extensivas. Entonces, rápidamente, a ver, vamos a acomodar la camarita ahí. Vamos a ver la primera propiedad general, que viene a ser la extensión. Chicos, cuando vamos a hablar de la extensión, acá hago mención a una reglita. ¿Por qué? Porque la materia puede ser medida, vamos a poner ahí, porque la materia puede ser medida. Por ejemplo, yo tengo este plumón, ¿ya? Que es una materia, puede ser medida. La pizarra puede ser medida, tu computadora puede ser medida, tu celular puede ser medido. Entonces, esa es una propiedad general que toda la materia va a tener, la extensión. Vamos por acá, este lado de la pizarra. Ahí tenemos la siguiente propiedad, inercia. Ya el reflejo de la luz no deja ver muy bien, pero ya te estoy diciendo, ¿sí? No te olvides, inercia, para que apuntes muy bien en tu cuaderno. Inercia. Cuando hablamos de la inercia, chicos, ¿qué es lo que observamos ahí? Ah, yo observo, profesor, miren, un niño estaba con una bicicleta y acá había un perrito. Ahí está el perrito, ¿ves? Entonces, ¿el niño qué hizo? Frenó para no atropellar al perrito, pero logró frenar este objeto, que es la bicicleta, más no su cuerpo, que seguía en movimiento. Entonces, por eso el niño salió despedido, ¿no? Y esa es la propiedad de la inercia, es la propiedad por la cual los cuerpos se resisten al movimiento o al reposo, ¿sí? Eso es lo que sucede más o menos, un ejemplo, cuando ustedes viajan en un microbús. Van ahí viajando, muy contentos, y este frena bruscamente. ¿Qué sucede? Todos resultamos adelante abrazando al chofer, ¿no? Y eso sucede, ¿por qué? Sucede porque el microbús frena, ¿sí? Ese objeto, el microbús frena, pero nuestro cuerpo sigue en movimiento, por eso nos vamos hacia adelante, ¿sí? Entonces, los cuerpos se resisten al movimiento o al estado de reposo. Vamos a poner entonces acá, inercia, inercia. Los cuerpos no pueden cambiar su estado, vamos a poner ahí, los cuerpos no pueden, ¿ya? No pueden cambiar su estado, ¿ya? Ya habíamos dicho qué tipo de estado, habíamos dicho que eran dos, ¿no? Su estado de reposo o movimiento. Estado de reposo o movimiento. Punto. Listo, tenemos la tercera propiedad, que es la propiedad de la impenetrabilidad. Como vamos a ver ahí en el ejemplo, la impenetrabilidad es la propiedad por la cual dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo. Un ejemplo de ello, miren, yo tengo este vasito con agua, como pueden observar, tiene una medición. Más o menos el agua mide hasta esta altura donde está mi dedo. Y acá tengo una roca. Ahora, ¿qué sucede si esta roca lo introduzco dentro del vasito? Como el agua está ocupando un lugar en este espacio dentro del vaso, al introducir la roca, ¿qué va a suceder? Va a desplazar al agua. Mira la medición. El agua subió, ¿pero por qué? ¿Hubo más agua? No, porque la roca al ingresar al vaso desplazó al agua para ocupar ese espacio. Por lo tanto, dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo, ¿ya? Vamos a poner entonces, dos cuerpos no pueden, ¿ya? No pueden ocupar un mismo
espacio al mismo tiempo. Ahí está. Propiedad de la impenetrabilidad. Luego tenemos por acá abajo la propiedad de la porosidad. ¿Ya? Los cuerpos, por más lisos que se vean, siempre van a presentar espacios intermoleculares. Un ejemplo, yo tengo esta pizarra, por más lisa que sea, lo aparto por la mitad, voy a ver que tiene orificios llamados poros. Acá tengo un ladrillo que es poroso, una esponja, ¿no? ¿Por qué puede absorber el agua la esponja? Porque presenta espacios intermoleculares que se pueden llenar con el agua, ¿no? Por eso la esponja absorbe el agua. Vamos a poner entonces acá, porosidad. Los cuerpos poseen espacios intermoleculares. Los cuerpos poseen espacios intermoleculares. Punto. Divisibilidad. Como su propio nombre lo dice, vamos a dividir. Los cuerpos pueden dividirse por mecanismos o medios que pueden ser físicos o químicos. Por ejemplo, un proceso, un medio de fragmentación física, yo agarro este plumón, lo parto. Entonces, si yo quiero seguir obteniendo porciones más pequeñas de ellas, sí se puede hacer hasta obtener la parte más pequeña de la materia, que es el átomo, ¿ya? Entonces tenemos divisibilidad. Los cuerpos pueden dividirse en partes cada vez más pequeñas, ¿no? Vamos a poner ahí. Los cuerpos pueden dividirse en partes más pequeñas, ¿no? Ya más adelante vamos a estudiar a esta, que es el átomo. Punto. Tenemos ahora la siguiente propiedad por acá, el peso. Cuando hablamos del peso, ¿de qué vamos a hablar? De la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿ya? El peso es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, miren por acá, chicos. Peso, vamos a poner ahí. Entonces, todo cuerpo está sujeto, ¿ya? Todo cuerpo está sujeto a la ley de la gravedad. ¿Por qué gravedad, chicos? Porque los cuerpos, al tener masa, estas van a ser atraídos ¿hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Y como tienen una masa, estas pueden ser medidas en una unidad, que son los kilogramos, que podemos utilizar sus submúltiplos, ¿no? Como sus múltiplos, ¿no? Entonces, son unidades de peso con la cual podemos medir la masa, ¿no? Luego vamos a tener las propiedades específicas. Habíamos dicho que también, ¿cómo se llamaban? Propiedades intensivas o particulares, porque se va a dar solo a un tipo determinado de materia, como a diferencia de las otras propiedades que es para toda la materia. En este caso, esta solo va a ser para un solo tipo de materia. Vamos a ver ahora acá. La primera propiedad específica, aquí tenemos la temperatura. Cuando hablamos de la temperatura, vamos a hablar, ya, por ejemplo, tengo un ejemplito acá, el termómetro. ¿Por qué? Porque la temperatura expresa el movimiento de las moléculas en las sustancias. Vamos a poner ahí. Presenta o expresa el movimiento, ¿ya? ¿De quién? De las moléculas, en las sustancias.
sustancias. Ahí está, ¿sí? En las moléculas, en las sustancias. Y estas se van a expresar ¿en qué grados? En los grados Celsius, ¿no? Que son los grados centígrados. Ahí está. Centígrados. Un claro ejemplo es, chicos, cuando ustedes van a hervir agua, ¿sí? El agua cuando está a una temperatura ambiente, está estático en la olla, pero ¿qué sucede cuando comienza a elevar su temperatura? El agua ya comienza a tener un ligero movimiento, hasta que llega a un punto, que es el punto de ebullición, el agua comienza a tener un movimiento más fuerte y cambia de estado, de líquido a gaseoso, y eso es lo que vamos a ver ahora. La propiedad que tenemos acá del punto de ebullición. Propiedad del punto de ebullición. ¿Ya? Vamos a poner ahí. Es la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual al medio, ¿sí? Entonces, es la temperatura a la cual, vamos a poner ahí, la presión del vapor de agua, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Le habíamos dicho, la presión del agua es igual a la presión del medio. Es igual a la presión del medio. Punto. Luego tenemos la tercera propiedad, que es la inversa de la ebullición. Esta de la ebullición se va a dar a muy altas temperaturas y el agua nosotros sabemos que a cuántos grados hierve, cambia de estado a los 100 grados centígrados. Ahora tenemos el punto de fusión. Es ya el punto de fusión, la temperatura a la cual se encuentra, ya va a estar equilibrada, es decir, que la materia pasa de sólido a líquido, ¿ya? De sólido a líquido. Vamos a tener así acá, flechita de vuestra vez. De sólido a líquido. Muy bien, entonces, punto de fusión. Ponemos, ¿sí? Temperatura a la que se encuentra en equilibrio. Temperatura a la que se encuentra en equilibrio, ¿ya? Temperatura a la que se encuentra en equilibrio de fase sólido-líquido. Sólido-líquido. Como estamos observando acá, ¿no? Del estado sólido, pasa al estado líquido. Cuando hablamos del estado sólido, estamos hablando de una temperatura de 0 grados centígrados. Y entonces, cuando pasa al estado líquido, ¿qué va a hacer? Que la temperatura va a ser mayor a los 0 grados centígrados. Cuando el agua de sólido pasa a líquido, ¿ya? Fusión. Luego tenemos la siguiente propiedad, por acá, ahí tenemos la viscosidad. Cuando hablamos de la viscosidad, es la resistencia que presentan los fluidos. Resistencia que presentan los fluidos. Un claro ejemplo, miren, yo tengo acá este fluido que es bastante viscoso. Si hago una comparación entre el agua y el aceite, voy a ver que el aceite tiene mayor viscosidad, ¿no? Entonces, es la resistencia que presentan los fluidos aquí al movimiento. Al movimiento. Punto. Por acá, a ver, se ve dureza, ¿ya?
Dureza. ¿Todos los cuerpos son duros? Ah, profesor, mire, yo tengo la pizarra que es dura. No, todos los cuerpos van a tener ya cierta dureza, pero la dureza es una propiedad específica que solamente lo va a tener un cuerpo, un tipo determinado de materia. Y la materia más dura que nosotros conocemos es el diamante, ¿ya, chicos? Entonces, dureza, vamos a poner ahí la resistencia a ser rayado. Resistencia a ser rayado. Punto. Y por último tenemos la densidad. Miren acá, chicos, tenemos la densidad. Tenemos acá un recipiente que contiene agua. ¿Ya? Este también contiene agua. Este también contiene agua. Pero, profesor, ¿pero por qué esto de acá, lo que vemos que está flotando, varía su posición? Esto de acá viene a ser un huevo, chicos. Y eso seguro, este ejemplo lo han escuchado muy bien, ¿no? Lo han escuchado y lo han visto incluso. Un huevo. Ahí está. El huevito, en este recipiente con agua, ¿ya? Como el peso del huevo es mayor que del agua, se hunde. Este recipiente, el huevito, ¿por qué flota? Porque nosotros le hemos agregado cloruro de sodio, que es la sal. ¿Qué hace? Hace que el agua sea más denso. Por eso que el huevito, como pesa también, y el agua es tan denso, no permite que caiga. Y por acá tenemos agua con la sacarosa. ¿Qué sacarosa tenemos? Azúcar. ¿Ya? Entonces vemos que el agua con el azúcar hace que el huevito flote más o menos, ¿no? Que el azúcar le da más o menos una densidad al agua. ¿Sí, chicos? Entonces, cuando hablamos de la densidad, tiene relación entre qué? En la masa y el volumen. Eso es lo que vamos a poner ahí. Es la relación entre quién les dije, entre la masa y el volumen. Punto. Vamos por acá. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos visto acerca de la materia, ¿sí? Y sus propiedades. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vamos a estar viendo la próxima semana. Cuídense.